Pues bienvenidos a un programa más de La Voz del 12. Gracias a toda la banda que ha estado pidiendo nuevo episodio. Y hoy pues estamos muy contentos de tener un nuevo invitado. Tengo aquí a mi lado a Ricky. ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como dice Rodo, ya lo estaban pidiendo y hoy la verdad que tenemos el honor de tener a un futbolista regiomontano con una amplia trayectoria, reconocido con Rayados. Chorri de la Peña, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Chorri, por venir. Al contrario, muchas gracias, muy contento. Pues ya estábamos ahí platicando y por fin se logró, y yo encantado, la verdad, de saber todavía pues por así decirlo, el interés, y uno siempre quiere seguir activo en esto y pues a darle, ¿no? La verdad. Vámonos directo, porque la verdad es que hay muchos temas que platicar. Hemos estado, obviamente sabemos de tu trayectoria, la raza que nos sigue y que es de acá de Monterrey, te ubica por Rayados, pero tienes una trayectoria larga y todavía estás activo en el fútbol, ahora Nivel amateur. Nivel amateur. Ajá. Pero pues vámonos directo, ¿dónde empiezas? ¿Cómo Eres de aquí, ¿no? Primero. Sí, aquí. Bueno, soy 100% regio y empecé en Apodaca, mis papás son muy futboleros hasta la fecha, andan ahí, siguen conmigo. Que ojo, por ahí nos enteramos que de chiquito eras tigre, ¿no? Sí, es verdad. Mi mamá todavía en la casa tiene ahí almohadas y tiene todo, y sí hay gente que me pregunta, ya después de Apodaca, donde viví ahí con ellos, pues casi 20 años, ya justo de ahí entro allá a Rayados cuando era los Escamilla, los que están ahí por la prepa. Y ya entrando ahí, pues literal entras al club y claro, te enamoras de los colores. ¿A qué edad fue? Eso fue como a los 15 más o menos. Pues si fuiste tigre un buen rato. Sí, entonces, mucho rato. Sí. Fíjate que no me tocó vivir, muy apegado a esa época, en el sentido de que, pues como mis papás siempre trabajaban y así, económicamente nunca fui de ir al estadio, no fui a los entrenamientos, ¿no? Pero sí, pues obviamente vivía los clásicos, claro, pues muy intensos, ¿no? Sí. Que es lo que a veces pregunta la gente, y le digo, pues es que fue una parte de mi infancia que viví con mis papás, pero le digo, ya estando en Rayados, pues entras como que ya más consciente, y obviamente, pues Rayados es lo que soy hoy, es mi pasión, es mi vida, claro. lo que me dio el sustento de lo que hoy es Chorri, por así decirlo. Sí, simplemente fue el que te ayudó a cumplir el que me ayudó a cumplir mi sueño. Y yo creo que también desde esa edad ya eres consciente y lo empiezas a ver como un trabajo, como la parte profesional de decir, pues sí, me debo a él. Sí, claro, claro. Cuando entré me tocó un excelente profe que tuve ahí que se llama Juan Ángel Solís, que él jugó con los dos equipos, ¿no? Pero sí, pues mucha gente se acuerda que mi mail era César-Tigre y así de que... Claro, por ahí vimos una entrevista sí, es que quedé campeón llego con Rayados y la siguiente semana quedo campeón con Rayados en la Copa Chivas, que es un torneo pues muy bueno a nivel básicas. Sí, claro. Entonces llegué y justo cuando me piden ya mis datos, pues, tenía que dar mi correo y me daba un chorro de vergüenza. Y ya de ahí Solís pues me explicó todo eso, que son cosas que uno aprende y que ahora como coach pues intenta explicarle eso a los niños, ¿no? Claro. Que las oportunidades pues no dependen de los colores, ¿verdad? Totalmente. Y justo empiezo en Apodaca, de ahí pues rápidamente es un club que se llama Castor Espinos, luego a Chivita San Nicolás, luego de ahí me visoré a Jabatos, que era un club ahí por el Mezquital, y ya de ahí me ve Martín Wong, que es el que me lleva a la UDEM, y en la UDEM empiezo a conocer este tipo de torneos, ¿no? La Copa Chivas, la Copa Dallas. Pues me agarra él y el señor Alfredo Garza de patrocinador, que es el que está, aún no sé si siga mi padrino ahí de dueño del Flash, pero él es el que estaba ahí de encargado, ¿no? Okay. Y él pues ya me empieza a apoyar ahí con el transporte, pues patrocinio del pasaporte, cosas así para ir a los torneos, y de ahí me empieza a visorear. Como había tercera división en la UDEM, sí. Entonces pues ya me facilitaron en el recorrido la beca de la prepa, y de ahí Rayados me empezó a visorear porque ya como yo jugaba para la prepa y para tercera, tenía partidos contra Tigres y Rayados. Que sí, me fue un poco difícil porque pues sí había partidos contra ellos que a veces ni me metían, obviamente para que no me vieran, ¿no? Y no me llevaran. Pero pues te digo, fueron procesos que en mi carrera pues tuve gente que de repente me preguntan lo que es, oye, ¿y quién te ayudó? ¿Tuviste que dar algo? Y así, le digo que
pues, o sea, hay carreras que siempre el talento se impone, ¿no? Y es lo que les digo, hay dos maneras de llegar, una es pues, picando piedra por este lado y el otro, pues, por las fuerzas básicas, pero aún estando en fuerzas básicas no te aseguran que vas a llegar, porque puedes tener el proceso de 8 años hasta los 19 y en la sub-20 te cortan y ya. Y digo, al final es un proceso largo, que es algo que muchos todavía no entienden, que empiezas a una edad y tienen que pasar muchos entrenamientos, tienen que pasar muchos profesores, muchos ojos. En tu caso, llegas a Rayados ¿con qué edad? Yo llegué a Rayados a los 16, iba a cumplir 17 más o menos. Era fuerzas básicas. Era fuerzas básicas. De hecho, llegué directo a la segunda división, que estaba ahí en Capital Deportiva, de hecho, enfrente de la UDEM, que son las canchas que se llevó el Río. Ajá. Ahí entrenaba la segunda división de Rayados, y ya me habían hecho como un escauteo desde la tercera, que estaba Eliud Contreras, que todavía sigue, Marteloto, pues estaba Juan Ángel Solís, o sea, pues puro entrenador que sí, pues tiene, exacto, y que tiene ese ojo clínico, ¿no? Y ya llegué ahí y pues te digo, fue prácticamente el proceso que pasé, como quien dice, de niño, porque todavía en la UDEM, yo siento que jugaba bien, pero, o sea, no me sentía con ese nivel de ya estar en básicas. Entonces, cuando ya llegué yo a Rayados, pues obviamente, pues ya con ese tipo de entrenadores, sobre todo Juan Ángel Solís, yo creo que pues ya te empiezan a formar para ya poder llegar pues sí, a lo que son unas reservas, a primera división. Y digo, pues dan muchas cosas que la Conca Champions, que empiezas a jugar en las preliminares antes de los partidos de primera, que ya jugábamos ahí en el TEC. ¿No te acuerdas que jugaba primero la sub-20? Y, luego, y obviamente como el primer equipo siempre llega 3-4 horas antes, pues ya los profes tienen chance de bajar y ver claro. jugar. Y ya fue como de la manera que me vio Bucetich. O sea, tú entonces estuviste desde los 16, iba a cumplir 17 más o menos. ¿Y cuándo te toca ese llamado, por así decirlo, el primer equipo? Fue muy rápido. Yo creo que jugué 6 meses en la segunda y el segundo torneo, que ya tenía como los 17, ya me empezaron a llamar para ir a entrenar, porque siempre ocupan gente. Sí. Y aparte siempre hacíamos interescuadras. Y pues te digo, llegué, fui Copa Chivas, Copa Dallas, y pues rápidamente, pues sí, o sea, como que empecé a llamar la atención por el estilo de juego. O sea, siempre me decía Solís como que la dinámica, o sea, porque pues era pues más bajito del promedio, y en ese tiempo, bueno, digo hasta la fecha, pero se usaba mucho el otro prototipo, ¿no? El alto, fuerte. ¿En qué posición jugabas? De contención. Okay. Sí, jugaba de contención o lo que se llama interior, o sea, pero ahí en el centro, de enganche ahí. Entonces, pues, o sea, las características, pues se encajaban muy bien, ¿no? Ahí con ese pero entonces fue todo muy rápido, ni siquiera hiciste proceso de selección, no hice nada, o sea, ese año juego la Dallas, pero la del supergrupo, o sea, que ya te hablo de que la anécdota jugando contra terceras, o sea, de aquí, pues sí, o sea, de aquí alrededor, ya estaba enfrentando en un año, nos tocó el River, nos tocó el Real Madrid, me tocó enfrentar al Chelsea, o sea, que ya era algo, o sea, bien diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya como que esa parte la fueron ellos destacando de jugar contra esos equipos, y pues que jugabas bien, no te achicabas, no te daba miedo agarrar la pelota. Y prácticamente fue el segundo año, ya cumpliendo 17, nos cambiamos al Cerrito porque pasa lo de las canchas del Río, y ya en el Cerrito empiezan a ocupar gente, ya me empiezan a ver, interescuadras. Cuando bajaban a la sub-20, bajaba la Tripa Pérez, el Negrito Medina, Duilio Davino, o sea, ese tipo de jugadores que bajaban, pues obviamente te veían y ellos mismos también Cabrito también, Lucho, Zabalas, a todos. Y ya prácticamente el segundo año me llevaron a pretemporada. Que estamos hablando año, ¿qué? 2010 más o menos. 2010. Sí, eso fue 2009, 2010, y yo debuté el 2011, nada más que debuté hasta octubre. Entonces, digamos, hago el proceso casi 2 años, y empezando enero ya empiezo a hacer pretemporada, el primer torneo no debuto, y el siguiente me debutan en octubre. O sea, te tocó exactamente en la época donde inicia la época dorada, por así llamarle, o sea... Sí,
digo, Rayados gana en 2009, 2010 y lo vienen las concas. Sí. Bueno, es que justo la del 2009, ya, o sea, yo ya estaba, pero todavía no, no era parte del plantel. 2010 ya me empiezan a incorporar, 2011 debuto, pero no juego conca, o sea... Debutas de visita, ¿no? De visita contra Tecos, ahí en el 3 de marzo. Pero sí, o sea, estuvo muy padre como la... Y antes de eso ya había salido a banca. Sí, salí a banca, jugué unos partidos amistosos contra el Herediano, de Costa Rica, ahí más o menos que eran los que jugaban conca. Y debuto en octubre, y para mí, o sea, fue algo como, pues sí, como de mucha gratitud al club, porque en diciembre, cuando le ganamos al Salt Lake, o sea, a mí no me tocan esos partidos, Ajá. pero me llevan al Mundial de Clubes. Que fue la primera conca, Que ¿no? fue la primera conca. O sea, En yo el Salt Lake. esos partidos de conca no jugué ni uno. Okay. Pero te tocó Pero ver me- de cerca el sí, proceso. claro. Y vas entonces al O sea, y primer viajaba, mundial. o sea, viajé a varios partidos de la conca, pero Claro. no había jugado. Pero jugué amistoso contra Herediano, me fue bien. Y en diciembre la convocatoria para el Mundial, pues salí convocado. Que fue el primero de Japón. Yo me quiero regresar un poquito, digo, salvo ahorita lo que tú digas, Ricky. No, yo también. Vamos un poquito ya rápido, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es el debut? Digo, yo sé que a lo mejor ya te lo han preguntado y que es algo que a lo mejor la gente sabe o no, pero a mí no me deja de intrigar esa sensación de cómo es el debutar para un jugador que, pues como decimos, ¿no? Y estamos aquí por lo mismo, porque tal vez Ricky y yo hablando por nosotros, pues siempre tuvimos ese sueño, ¿no? Y que Sí. tú lo puedas ya ver como realizado, ¿qué se siente? ¿Cómo Sí. fue ese día? Yo creo que, o sea, como pasó todo tan rápido, en ese momento, digo, no me di cuenta en el sentido de que hay muchas palabras o muchas cosas de ese día que, o sea, se bloquean, ¿sí me explico? Claro. Pues sobre todo ya había habido 2 partidos que me habían llamado y me quedé en la línea, porque justo uno fue contra Toluca y uno contra América, de que ya iba a entrar y nos hacen gol y luego voy a hacer otro cambio, claro. Siempre el tema de las Entonces, circunstancias. justo cuando fuimos ese día a Guadalajara contra Tecos, pues digo, como dice, ¿no? De que muchas coincidencias o diosidencias, Se dio de todo, que ¿no? se dio todo. Justo en ese equipo estaba Cristian Martínez, el portero. Claro. Que él también aquí en Rayados, o sea, me echaba un chorro de porras. Y justo lo veo y ya me dice, hoy vas a debutar, o sea, hoy es tu día, tú tranquilo, no sé qué. Todo se Digo, y acomodó. todo se acomodó, ¿verdad? Y obviamente, pues Lucho, Zavala, todos los que jugaban en medio, ya me venían como orientando de que si llega ese momento, tú disfruta, no sé qué. Entonces, cuando ya me mandan a hablar, estás entre la adrenalina, Nervio. o sea, entre viendo el juego y entre los nervios, y aparte... Y escuchando o sea, a Buse, ¿no? Y aparte escuchando a Buse ya oficial de que... Sí. Dándote indicaciones. Sí, o sea, ya no eres una probabilidad, o sea, ya eres un hecho de que vas a entrar, porque al principio, pues yo sí, o sea, yo pensaba, bueno, entro y pues bueno, son pocos minutos, no sé qué, pero poco a poco se fue haciendo realidad y ya no eres una probabilidad, o sea, ya eres un hecho que tienes que apoyar al club, no entras a ver Claro. qué pasa. Eres O sea, una solución. Eres una ¿no? Por solución, así ya decirlo. entras digo, no quiero que hagas 2 goles, pero sí quiero que no sé, vamos ganando y que Y tengas marques el posesión, partido, que no te la exacto. quiten, porque son tus características, ¿no? Entonces esa parte la entendí en 5 minutos que me dijo Buse y nos fue muy bien, o sea, ganamos ese partido creo que 3-1, 3-2, debuté junto con Madrigal. Ah, Ajá, ok. debutamos, el mismo día debutó Madrigal, debuté yo y Tecatito inició ese partido de titular, ¿no? Que éramos como los 3 que Los más 3 estábamos ahí canteranos. avanzados. Y me fue muy bien, pero te digo, sí, pues no sé, o sea, sentía muy raro el cuerpo, o sea, siempre fui más de que los nervios me pasaban antes o sea, Ok. ya en el partido, o sea, me considero un jugador que me gusta la pelota, o sea, Claro. entonces, pues en esa parte sí no le sufría tanto, o sea... ¿Y te fue bien? ¿Te Sí, consideras me que fue te fue bien. bien? Sí, la verdad me considero que me fue bien porque me preparé, ¿no? O sea, Claro. o sea, como siempre me dicen mis compañeros que pues siempre se los agradecí, ¿no? Que siempre me motivaban y ellos me hacían ver de que, güey, tu fuerte es la técnica. Ok. O sea, tú enfócate por ese camino de la técnica y tienes que ser el mejor, o sea, ¿por qué? Porque en velocidad pues no le vas a ganar a Neri, o sea, no le puedes competir
¿Así me explico? Sí, sí, y sí. en la Sí, fuerza, como que pues... abraza tus características, tu ¿no? cualidad, entonces... Y resalta. Técnicamente, pues sí me preparé muy bien. Digo, ya después entrenando con ellos, pues Claro. aprendes muchísimo, ¿no? Pero me preparé muy bien y cuando me llegó el momento, pues no, o sea, lo aproveché y ya de ahí, pues jugué los 3 años seguidos de la época dorada. Qué por chulada. así. Oye, y con tu familia, que dices que es muy futbolera, el debut, ¿cómo lo vivieron? Sí, ¿Cómo... bueno, me tocó, o sea, de visita y ellos no estuvieron, Ujú. o sea, no pudieron ir. Luego después me toca el siguiente partido, o sea, me fue muy bien, llego. ¿Qué pues, te decía la raza en el vestidor ya que se acaba el juego? Cuando yo entré al vestidor, justo, bueno, ya después también yo ya lo aprendí, ¿no? Que cuando alguien debuta, pues todos se acercan y pues te dan la bendición, entonces... Pues para mí, o sea, fue de que pues empecé a llorar, sentí mucha alegría, o sea, y casi todos pues fue de que, mi Chorri, que sea el primero de muchísimos, que tengas mucho éxito, Como cualquier... que tu bautizo, ¿no? Sí, Por es así tu decirlo. bautizo. Digo, aparte que me raparon y me hicieron un chorro de cosas, pero o sea, yo creo que el recibir pues esos comentarios de gente como esos Sí, ¿de jugadores... quién, no? Ajá, yo creo que para mí era, pues era eso, yo creo que era motivación, ¿no? Porque después empiezas yendo a entrenar con el miedo de que, ay, voy a entrenar con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se las voy a quitar? ¿No lo voy a chocar? Y ya después, pues, estás compitiendo por un puesto, ¿no? Es algo que platicábamos en la entrevista con Fercho, Sí. o sea, cómo es ese primer pretemporada, como esos primeros Sí. entrenamientos, porque pues tú los ves Sí. y se te hace como muy lejano de repente, pero al día siguiente ya estás ahí con ellos y como dices, Sí, sí. oye, ¿cómo voy a dirigirme a él? Sí, De claro. usted, de tú, ¿cómo le voy a quitar la pelota? ¿Se enojará? Sí, ¿Cómo y es? hay muchos, pues hay muchos códigos en el fútbol que obviamente, pues cuando eres chavo, pues tienes que tener esa empatía, ¿no? O sea, respeto, ¿no? ese También. respeto, pero a la vez no puedes ser muy callado porque pues no encajas con el grupo, o sea, pero tampoco no puedes hacer chistes porque te dicen, no sé si respetuoso, o sea, sí. tienes que saberte guiar y yo creo que esa parte, pues sí me la inculcaron bien, pues por ejemplo mis profes, lo aprendí en la UDEM, lo aprendí con mis profes de niño, pues es algo que le agradezco a mis papás de que son muy futboleros, pues o sea, me enseñaron esa parte de que pues siempre mantente bien humilde, o sea, no Claro. quieras demostrar más de lo que es, haz caso, pon atención, entonces yo creo que esas cosas pues son parte de poder entrar en un plantel como eso, ¿no? Porque me tocó ver que corrieron a muchos chavos pues sí, como quien dice, por mensadas, ¿no? De que eran No, y cosas es bien muy X difícil y... que eres muy chavo, como dices, y ya tener ese tipo de pues de privilegios, pues es bien fácil perder la cabeza, ¿no? Sí. Oye, me llama mucho la atención que justo te iba a decir, en Monterrey no vemos tantos debuts de jugadores regios, pero a ti tocó compartir con bastantitos, o sea, estuviste con Aldo, Sí. estuviste con Tecate, Sí. estuviste también con, ahorita mencionabas... Pues fue Miguel Morales, Zavala. Carreño. O sea, fue una generación, Sí. la verdad, que dio mucho futbolista regio Sí. y que yo creo que en la ciudad, además de que Rayados ya estaba pues viviendo su época dorada. Pero yo creo que también tiene mucho que ver eso, o sea, la unión y la química Sí. que tenía. Bueno, es con lo que- mismo. es a lo que iba. De hecho, desde antes, o sea, desde un poquito antes, que ahora se hizo ahí un equipo también como de ex-Rayados, Ok. en la Liga de Veteranos. Por ejemplo, me tocó Joel Morales, Ernesto Ujú. Cerrato, el Rodi, Hugo Meléndez, o sea, me tocó esa camada que ellos venían del proceso, creo que con el Piojo, si no me equivoco. Y después entraron con Buse y todavía o sea, los alcancé a ellos, o sea, que son Ya las regios y últimas. que ellos también, o sea, también me ayudaron bastante, ¿no? En ese sentido. Después cuando ya pasamos con Buse, que pues que hacen la limpia porque quitan el ascenso, o bueno, la primera A, Sí. y se hace la sub-20, en ese proceso, pues ya me toca a mí ya con Zavala, Carreño, Miguel Morales, Jonas, Severo, o sea, todos ellos, y ya con ellos, pues, o sea, ya ellos como regios, pues te ayudan. Es que justo es eso, o sea, es a lo que iba, o sea, te tocó realmente como ahora en algunos equipos se dice la banda argentina, la banda Sí, colombiana, exacto. en tu caso fue la raza regia, o sea, Sí, fueron éramos todos los regios, la bastantes, banda regia sí. en el fútbol, que yo creo que fue pues de los últimos, o sea, de los últimos planteles de Rayados que tuvo esa cantidad de futbolistas locales, porque luego ya obviamente la misma exigencia de la afición y los mismos objetivos del club te llevan a cada vez más extranjeros, cada vez más Claro. extranjeros, cada vez más No, extranjeros. y aparte que, o sea, los regios que estaban,
todos eran seleccionados, entonces estaban en un nivel, o sea, por ejemplo, bueno, Mier también, o sea, sí, estaba Mier que era selección, y Mier venía del proceso, bueno, él es 2 años más grande, pero compartimos igual proceso con Tecate, con todo. Todos eran seleccionados, Severo seleccionado, Jonas seleccionado, estaba pues Zavala seleccionado, Mier, o sea, todos los regios estaban yendo a la selección. Entonces, pues para nosotros que veníamos de abajo, pues era muy motivante, ¿no? Claro. Y sobre todo que había muchas oportunidades. Digo, yo sí, esa parte, creo que sí, o sea, yo siempre defiendo aquí en el amateur, así como en la talacha, así. O sea, siempre defiendo a los que, pues como dices de Ferchos, a la gente que debutó en Tigres son Rayados, porque han sido muy pocos, entonces, sí. O sea, hay mucha gente que de repente sí se acerca a preguntarte y pues te da alegría, o sea, porque dices, pues uno puede compartir esa experiencia y ojalá que te sirva, o sea, claro, para poder ayudar y que siga habiendo más talento de aquí de Monterrey, ¿no? Es justo eso, yo creo que es uno de los propósitos que cuando platicábamos Rodo y yo era pues dar voz a toda esa experiencia y ese proceso que ya viviste, o sea, por ejemplo, en tu caso que ya viviste y que hay mucha raza que seguramente lo va a ver y se puede motivar. Sí, ahorita platicabas de lo agradecido que estabas con Rayados porque fuiste al Mundial del 2011. Fui al 2011 y el 2012. Ajá, pero el primero fue el de Japón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue te viste convocado? Sí, bueno, la convocatoria salió mucho tiempo antes. Salió como un mes antes, más o menos. Sí, un mes, 3 semanas, pero, o sea, no me veía convocado en el sentido de que solo iban 20 o 21, porque en el Mundial pueden salir todos a banca. Claro. O sea, de los grandes eran 18, o sea, solo había 3 lugares o así, entonces me acuerdo que justo cuando dieron esa, digo, sí me sentía parte porque hacía interescuadras, me veían, entonces yo decía, pues como que estoy o no estoy, o sea, me estoy peleando ahí ese lugar, un 50-50. Digo, porque a lo mejor no me van a llevar no porque sea malo, sino porque no hay espacio, o sea, son 18 grandes y a lo mejor él se decidió en ese tiempo también estaba Oscar García, el Gori, que es un buen amigo de Escobedo, y Gori también iba a selección, entonces los lugares estaban ahí muy, muy saturados. Y justo pues un día después del entrenamiento, de que ahí afuera del vestidor va a estar, o sea, aparte de que va a estar pegada una hoja con tu nombre, o sea, claro, como en el examen. Sí. Y yo de que no manches, no, pues ni quieres ir, nervios, o sea, así de que, nada, pues me voy a bañar tranquilo, no sé qué. Y ya pues cuando llegas y ves tu nombre, nada, pues algo, sí, o sea, es mucha emoción, vives ese proceso de que pues sí, o sea, el cuerpo se te sube la adrenalina, de entre que lloras, de felicidad, claro, de felicidad, no sabes a quién hablarlo, o sea, me pasó mucho, o sea, en ese momento te empiezan a tomar medidas para hacerte tu traje, o sea, como que especial, sí. O sea, entonces como que vas sintiendo esas cosas que, pues sí, o sea, como dicen, te la tienes que empezar a creer, ¿no? Es parte de toda la experiencia. Es parte de la experiencia, o sea, y ya de ahí, pues ya obviamente todo lo que viviste el proceso, pues ya es cuando te acuerdas, ¿sabes qué? Sí valió la pena. O sea, claro, todos los sacrificios, ¿no? Muchos amigos que me topo, pues de la escuela, de la secundaria, que iban conmigo a entrenar, o sea, había mucha gente que se bajaba del camión o se la perreaba o así, o sea, chin. Dice, le hubiera seguido y a lo mejor me hubiera tocado contigo. Le digo, pues sí, güey, es que pues ya desde los 10, 11, 12, 13 años tú ya tienes que tener en mente lo que quieres ser, como dices, ¿no? O sea, más allá de, digo, claro que existe también la parte del talento, pero también el que le trabaja y el que está ahí constante, sí, yo creo que llega, ¿no? La oportunidad te tiene que encontrar trabajando. Sí, o sea, yo siempre les digo eso, ¿no? O sea, en cuanto me preguntas de que la experiencia, ¿cómo la sentí? O sea, fue demasiada felicidad, o sea, que la gente que me vio, o sea, todo lo que viví, pues, por ejemplo, camiones, anduve de ray, me quedaba a dormir en la UDEM para el otro día, pues ir ahí mismo a la escuela, o sea, un chorro de viajes. O sea, todo ese tipo de cosas son procesos que tienes que pasar a fuerza, o sea, no solo para jugar, también en los trabajos, para poder llegar a estar, para ser top. Entonces, pues yo eso es lo que siempre les digo, ¿no? O sea, fue mucha felicidad, gratitud hacia mis papás, o sea, que después me vieron también cómo crecí ese proceso, el empezar de ser compañeros a ya poderlos llamar amigos, claro, estar en esa familia, empezar a ganar con ellos, ya te hacían parte, entre ellos mismos te conseguían patrocinios, llegabas con
Pues sí, o sea, llegabas con otros tachones pues, por ejemplo, a Osorio lo patrocinaba Adidas, a otros Puma, a otros nada, y llegaban y sobres, ahí hay 15 pares de tachones, o sea, para que ya vengas y le repartes varios a los de la sub-20. Ay, güey, o sea, todavía me los regalan, pero todavía me dan la confianza de que yo le reparta a los de acá, o sea, como tú ya estás acá, ahora tú transmítele eso a los de acá, ¿no? Claro. Y pues ese mensaje... Son enseñanzas. Son enseñanzas que después, cuando salí a otros equipos, pues todos me decían que en cuanto a mentalidad, liderazgo y así, me veía más grande. Pues ya tú eras el porque, grande. Claro, porque pues salí de Rayados 24, 25 y ya compartía vestidor también con puro monstruo de otros equipos y me tomaban en cuenta, ¿sí? Claro. Pues fue todo lo que aprendí acá. El Mundial fue en diciembre. ¿Tú debutaste cuándo? En octubre. O sea... Sí, pero ya la que sigue, ya empezó la Conca y ya empezaba a jugar Conca. O sea, todavía no debutaba en Liga, pero jugaba Conca. Digo, casi siempre, como dices, son pocos los regios que debutan en los equipos de aquí. Y siempre pasa, ¿no? Cuando debuta alguien, pues es como que la alegría también de la gente, de los aficionados. Sí. Lo más reciente que nos tocó vivir, pues fue ahora con el Chicha, ¿no? En este caso. Sí. Claro. Y la gente, pues obviamente se emociona porque te sientes como parte de... Y empezabas a hacer ruido. Me acuerdo que incluso, pues ya te iban a hacer reportajes. Sí, claro. Te comparaban mucho como que el próximo Luis Pérez. Lucho, de hecho, por ejemplo, como Chicha, de que, o sea, fue igual, o sea, me pasó igual de que un día a otro, porque mi primer amistoso con Rayados, o sea, en primera, jugamos contra un equipo que se llamaba Altamira. Sí. Entonces jugamos en el Barrial y ese partido, digo, pues lo transmitieron y todo, multimedios, porque era pretemporada, y meto gol, o sea, Okay. Sí, o sea, fue mi primer partido. Me meten de titular, pues igual todos los nervios de que pues no es lo mismo entrenar a que, oye, ya vas a iniciar, ya te van a ver directo, ¿no? Y inicio de titular, meto gol y pues al otro día, pues en todas las noticias de que, oye, ¿qué onda? No, hombre, estás en todos los deportes porque metiste gol, de que, pues, o sea, que te vieron cosas buenas, no sé qué. Y pues digo, ya es cuando ahí... pues ya tienes que tomar esa personalidad de que pues ya no tengo que bajarlo, o sea, y ya empezar a creértela, como dices, ¿no? es creértela y aparte o sea, te enseñan a que es 24/7 dedicarte, o sea, a eso 100%, ¿no? Y al final ya, o sea, eres un profesional del fútbol. ¿Alguna anécdota así que quieras contarnos de los mundiales? Los dos fueron en Japón, ¿verdad? Los dos me tocaron en Japón, pues, no, pues un chorro. Lo que pasa es que, o sea, ese vestidor estábamos muy locos todos, o sea. Hay un video, el de cuando estaba el de Aldo, ¿no? Cuando estaba el tren del Harlem Shake. El Harlem. Eso fue en la 13. O sea, pero me refiero que es ese grupo, como ¿no? vestidor, sí, es ese grupo, o sea, estábamos... Para que se haya prestado todo el grupo a hacer... Sí, porque hay también un video donde está, que no sé, creo que es en el campeonato no sé si del 10 o del 11, no recuerdo, que sale Aldo hablando ahí no sé si es en el avión. En el camión. En el camión, pero eso fue un poquito antes. Eso fue antes, ¿verdad? Fue antes. ¿Estabas o sí estabas? Sí, no, y todavía no estaba yo, no viajaba, pero... Sí, o sea, en Japón, pues para empezar, el cambio de horario, o sea, luego me acuerdo que una vez fuimos a comprar, pues todas hamburguesas y todos volteándonos a ver de que quién las pide, o sea, pues nada, de que qué pedo. Ya después tuvimos a un traductor, pero sí, o sea, los horarios, pues, de que unos dormidos, otros, pues, grabando, de que nada. Blogueando. Sí, blogueando. Me acuerdo que nos pasó también que hubo temblor allá, o sea, todos... nos levantamos y luego no me acuerdo quién se quedó dormido ni se dio cuenta, o sea, como que... pero sí, eso, o sea, está muy bonito, sobre todo porque o sea, llegas antes y los entrenamientos, o sea, yo siempre les digo, los entrenamientos son cosas que no se te olvidan, o sea, son experiencias. La primera semana nos tocó en una ciudad que se llama Nagoya, entonces, digo, estaba espectacular. Pero ya la segunda semana te cambian a Tokio y ya es algo de que dices, no manches, o sea, no lo... Sí, o sea, pues es algo que te da el club, te da el fútbol, pues te lo ganaste tú con tu fútbol, entonces es algo muy bonito. Yo creo que, o sea, me tocó ir a visitar donde está el Buda, o sea, cosas que ves así como que en películas, cosas así, entonces... pues son anécdotas que quedan, que son muy bonitas. Nos daban varios días libres y cada quien agarraba su bolita y turisteábamos ahí un poco. Yo creo que al final son experiencias que vives con el grupo y que unen al grupo precisamente, y pues luego eso se ve reflejado en la cancha. Sí, no, y aparte cuando vas al Mundial de Clubes, que lo vimos ahora en la actualidad con Rayados, es un nivel que,
o sea, pocas veces lo vuelves a repetir, ¿verdad? No, pues O te sea, codeas, muy grande. te codeas con el nivel los que grandes. mantienes, o sea, para estar convocados, o sea, que es como te digo, si vas a un mundial de clubes, pues ya vas con la mentalidad de que te llevan porque tienes la calidad Sí. para hacer solución ahí de cambio, de titular, ¿verdad? ¿Qué opinión tienes del Mundial de Clubes que acaba de ser Rayados? Yo creo que muy bueno, o sea, para mí, o sea, se merecía más, siempre y cuando entendiendo que les faltó contagiarse a ciertos jugadores, ¿no? Pero creo que el plantel fue muy bueno, o sea, creo que ahora van a iniciar contra Pachuca y vamos Fue mejor de lo esperado, realmente. Fue mucho mejor de lo que venía esperado. haciendo. Sí, claro. digo, a Rayados siempre le tienes que exigir eso Sí. porque sabes que lo puede dar, ¿no? Pero, digo, ya a lo que voy es de que ya la otra semana, bueno, esta semana les toca contra Pachuca, Ujú. que a Pachuca no le fue tan bien. Ujú. Y pues vamos a ver cómo les va en la jornada 1, que dices, ¿cómo? Y O sea, sí, fíjate que, o sea, en el previo al Mundial, Pachuca parecía, bueno, no parecía, sino Pachuca fue un equipo que se preparó mucho para el Mundial, que tuvo amistosos, refuerzos. que venía a jugar la Intercontinental, que le dio mucha seriedad al torneo, pero al final yo creo que, no sé, digo, corríjanme si es una opinión solo personal, Rayados no dejaba de ser, o no dejaba de tener la bandera del equipo que mejor podía representar a México. Si hubiera ido a la América, a lo mejor América hubiera Sí, tenido esa bandera. responsabilidad. Por calidad, hombre por hombre, Por yo plantel. creo que sí. sí. Por el plantel por que plantel. tiene, Totalmente. por el poderío. Yo creo que Rayados sí estaba obligado a llegar más lejos que Pachuca, Sí. y lo hizo muy bien. Y Ese yo creo plantel que fue armado justo para eso. para el para Mundial. eso, sí. Y yo creo que, como dices tú, también tengo el mismo morbo de ver la jornada 1, Rayados Sí, Pachuca. de que va a pasar. Por- Ya es es que al algo final diferente. es otro estadio es otra motivación. diferente, otra motivación, ¿sí me explico? Pero yo creo que lo hicieron muy bien en esos mundiales. El primero, la final fue Barcelona contra el equipo donde jugaba Neymar, el Santos de Brasil. Y no manches, o sea, era un deleite pues ver a esos jugadores ¿Cómo que no? dices, o sea, me pudo haber tocado contra ellos. Y pues yo siempre les doy ese valor a mis compañeros porque, por ejemplo, en esa época, pues digo, como siempre ha existido, ¿no? La exigencia y todo, pero, por ejemplo, el nivel de Aldo de Nigris, o sea, pues ver a un Chupete, ver a Chelito, No, como dices, sí. ver a los Regios, Sí. o sea, sigues yendo al estadio y pues le siguen diciendo a Zavala, oye, la garra que tú tenías, o sea, Sí, dices, no manches, o sea, ya pasaron 10 años, ¿verdad? Justo te iba a preguntar Igual a eso, mí, o sea, a Tecatito, pues ya lo ves aún ya más, pues más top, pero sabes que así jugaba también de joven, o sea, Sí. o aún mejor, o si me explico, por la edad, por lo que tú quieras. Pero ese plantel que teníamos, o sea, Neri, o sea, todo el plantel, siempre nos preocupamos por estar al 100, o sea, había muchos capitanes, había muchos líderes. Te decía algo Jonathan Orozco, pues claro que lo vas a escuchar. Te decía Claro. algo Ayoví, claro. Te dice algo Osorio, claro. Chelito, Lucho, Chupete, pura o sea, voz todos. autorizada. Era pura... Sí, exacto. Y te contagiabas. Y te contagiabas, contagiabas de eso, y tú lo acabas de decir también. Como esponja, o sea, Sí, claro. lo adquirías y después ya se te notaba con otros. Sí, en y otros después equipos, había en otros anécdotas de que, vestidores. por ejemplo, se acababa el entrenamiento y todavía, por ejemplo, Carreño, pues te invitaba a comer, pues Carreño es de acá, de este lado de San Nicolás, entonces, oye, no, pues yo te doy rayos, a 20 y haces esa amistad y Sí. luego todavía te regresas y pues todavía te va platicando, hazle así, esto. se Digo, ve que de- hacen mucho grupo, mucho unión, grupo, y yo- es algo que te iba a preguntar y creo saber la respuesta, pero del plantel que tiene ahorita Rayados, que se pudiera decir, y sin menospreciar a los que estaban contigo, pero Sí. en cuestión de nombres y de calidad y por ser extranjeros, se podría decir que es mejor que el que te tocó a ti, pero te digo, solamente por nombres. Sí, sí, ¿Por sí. qué crees que le fue mejor al de ustedes o qué crees que le falta a este para igualar? Pues yo creo que es eso, la Tú unión. mismo Ajá. lo estás haciendo así Sí. con las manos. O sea, ¿Qué? pues, ¿qué crees que les falte a los de ahorita? Sí. No, pues, Sí, pero bueno, sí, es que era algo que, o sea, que tenía nuestro equipo que no, o sea, no había cansancio, no había grilla, no había, o sea, ese tipo de cosas que no había alguien que a lo mejor se sintiera aislara, más, o se sea, aislara, se no, y aparte yo creo que en el fútbol poco a poco, digo, también por las cámaras y todo eso, se ha ido perdiendo la exigencia entre los jugadores, ¿sí me explico? O sea, Claro. creo que ahorita el fútbol se respetan mucho, o sea, entre los jugadores, no hay una puteada, no hay, o sea, no hay ese tipo de cosas en los entrenamientos también, ¿no? La percepción juega mucho. O sea, la percepción de que hay jugadores que ahorita tú los ves
que yo creo que incluso los mismos jugadores nada más los conocen por las redes, pues ya se hacen una percepción y se hacen una imagen de ellos que después cuando les toca conocerlos, pues como dices tú, o sea, pues a lo mejor y siempre va a existir el jugador que tenga una soberbia más. No, y yo creo que también o sea, pues obviamente es el plantel, ¿no? Los jugadores, la calidad. Yo creo que, o sea, ese plantel combinábamos lo que era calidad, otros garra, otros, o sea, meterle, o sea, y aparte, pues lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, yo decía, yo no quiero hacer gol porque pues tengo a Chupete y Aldo, o sea, ¿sí me explico? O sea, yo decía, yo me voy a preocupar por quitar la pelota y tratar de dársela a ellos, o sea, pero ellos sabían que nosotros les decíamos, ustedes descansen para ahorita nosotros tratar de darles la pelota, ¿no? Y eso, pues, mucho compañerismo, había demasiado, y yo creo que eso no hemos platicado de Bucetich, del profe Barra, eso del profe Miguel, o sea, del cuerpo técnico que tenían, que son una chulada, y aparte, pues por ejemplo, Urdiales, Luis Miguel, o sea, se hacía una sinergia que ellos también... Sí, todas las piezas se juntaban y se complementaban, ¿no? Claro. Yo creo que esa fue una parte importante, yo creo que ahorita lo están volviendo a hacer, lo están agarrando. Oye, Chori, otro tema que también te tocó, digo, más o menos yendo en cronología con los años, te tocó esa trilogía de finales contra Santos, que también es una rivalidad que, digo, aquí en la ciudad pues, yo creo que todavía se tiene, o sea, aunque muchos digan que no, es una rivalidad por la Santos por la se ha ido región. alejando un poco, claro, pero se ha ido quedando muy lejos por la región. Pero por la región, y digo, en este caso teniendo un plantel tan regio, yo creo que se sentía mucho esa... Creo que también o sea, según yo ya no han estado tampoco así como que en finales y así, ¿no? Por eso también ha habido ya esa rivalidad. Ya no. Y es que ese Santos era fuerte, o sea, en esos años desde Osvaldo, pues es que Oribe. Sí, pues es que estaba Darwin, o sea, estaba Oribe Peralta, o sea, era, sí, o sea, me tocó desde cuando apenas iba iniciando esa rivalidad hasta ya la de la remontada del Harlem Shake, que, o sea, fue muy bueno. Ese partido es buenísimo. Es que aparte se estaban burlando, o sea, como ya se iba a acabar. Sí, porque iban 2-0, ¿no? Claro, y nosotros estábamos en la banca y volteaban y nos hacían señas, así como que ya, o sea, como que ya nos íbamos a ganar. Y justo en la remontada, pues se volvió una locura, o sea. Yo me acuerdo de ese partido que incluso, digo, haciendo memoria, eran 2-0 que al medio tiempo. Sí, al medio tiempo. Mete Aldo. Sí. Luego, ¿quién empata? Y luego fue el de Neri, ¿no? Empata Neri y luego otra vez Aldo. Que ese ya fue de la locura, ¿no? Fue la locura, o sea. De hecho, o sea, pues muy pocos, o sea, vieron ese momento, pero cuando ya se acaba el juego y todo, se hizo la bronquilla ahí como que entre los vestidores y todo, o sea. Yo me acuerdo que ese juego, me acuerdo de estarlo viendo con mi papá, y decía Orbañanos, creo que el estadio está temblando, se siente el estadio. No, se sentía la vibra, o sea, sí es algo que muchos preguntan como aficionado así, o sea, y claro. yo siempre les digo, güey, sí se siente, o sea. ¿Tú crees que ese es de los momentos así más top que has vivido? Yo creo que esos 3 años en el TEC fue de los momentos, o sea, más top. Digo, tuve la fortuna, gracias a Dios, de jugar acá en el UOVA con Rayados y también vine a jugar con otros equipos y sí se siente muy cabrón, pero la vibra del TEC, o sea... Es única. Sí, es única. Alma, eso, yo creo que tenía alma, o sea, y hacían muchas cosas de que, por ejemplo, cuando era Sueto, entrenábamos en el estadio y se llenaba, o sea, y convivían mucho con la gente, o sea, hubo una vez que se metió la gente al estadio, no sé si se acuerdan sí. Que nos tenían ahí en medio y no, o sea, fue un show así, pero, o sea, pues se sentía, o sea, como que esa, o sea, no, sabías que no iba a pasar nada malo. Claro. Pero los tenías aquí encima de que decías, ay, cabrón, o sea, la gente está muy metida con el equipo. Claro, y eso, pues, te daba una responsabilidad de siempre ganar, ¿no? Oye, ¿y en esa final te tocó jugar o no? No, en esa final no entré. Estuve en la banca, sí. Y luego ya es donde al final que se avienta Zavala el pique. Sí, nada. Ya con el que fue el 90 y algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde antes, como desde el 60, 70, como que, pues, o sea, tú ya estás calentando y pues tú dices, en cualquier momento, pues, por la exigencia va a haber cambios porque ya andan cansados. Sí. Y la verdad es que se sentía esa vibra. O sea, porque, pues, Zavala pone el ejemplo con ese arranque, ¿no? De que...
Y dice, güey, Sí, bueno, impresionante. o sea, platicamos desde que iba en automático, o sea, pero esas son las ganas pues sí, de la playera, como dicen, ¿verdad? Y que a veces, pues, como regio, pues también lo sientes a lo mejor un poquito más, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, se siente mucho esa vibra, yo creo que esa sinergia con la directiva, con todo, con los profes, todo eso fue muy bonito, o sea. Y yo creo que, digo, es una crítica, pero yo creo que era otra afición totalmente diferente Sí, al a final, la del al estadio, final, claro, al final o sea, los títulos van moldeando a la afición y le van sí. dando como esa autoridad de exigir, Sí. que ahorita se ha vuelto realmente pues difícil para, Sí, el, sí, sí. para el plantel, porque pues, o sea, Sí. todos vemos que Rayados tiene un plantel bueno, pero también tiene Sí. una presión muy Muy alta. Y por ejemplo, hoy con el Mundial, pues también Rayados vuelve, como quien dice, a la mira, Sí, o sea, cómo súper no. top. Y pues parte es de que el siguiente año también pues va a ser parte del Mundial, Sí. o sea, y nos va a seguir dando otro plus, ¿verdad? Y yo creo que ya, o sea, eso de la época dorada pues queda muy marcado y ahora creo que se va a marcar otra más. historia todavía más con Oye, esta. y ahorita hablando de esa anécdota que comentabas, justo en esa final, no juegas, pero fuiste Ay, protagonista, ¿no? fui el protagonista y cada año... ¿Cómo surgió ese? Es que cuando hicieron el Harlem Shake, nosotros habíamos perdido, creo, algunos partidos y No aparte los veo. perdimos la final de liga Sí, con contra Santos igual. Santos igual. La del 2012. Claro, entonces, pues también estaba así como que ahí y dijimos, no, pues no hay que hacerlo porque nos van a reventar, ¿no? Entonces ya había pasado, o sea, creo que ya había pasado 4 meses. Y yo recuerdo bien que cuando se acabó entramos al vestidor y entran las cámaras de que Sí. grabar y pues todos así festejando. Y, o sea, si no mal recuerdo, Aldo fue el que empezó de que pues ahora estaría con ganas el Harlem Shake porque ya pasó Sí. unos meses. Sí. Y pues nosotros Somos vamos a hacer campeones ahorita. claro, y vamos a hacer el boom de que, hombre, esto lo hicieron. Y aparte dice, nosotros lo estamos haciendo en un campeonato. Claro. O sea, pues más la euforia, más. claro. Fue Y muy fue así viral. de que todos de que, sí, no sé qué. Y luego Juan de Dios dijo, bueno, yo pongo la música. ¿Quién lo empieza? Y todos, Chorri, que no sé. Y yo, no. Pues que Sí, te conocían. Chorri. Sí, ay. Y justo cuando le pusieron play estaban todos sentados. Y que muchos me dicen, pero fue improvisado. Digo, sí fue improvisado totalmente. O sea, Claro. de que me dicen, fue los pasos. No, hombre, fue lo que se me ocurrió. O sea, pero como sabían que yo siempre andaba en el vestidor echando desmadre, que bailando y todo, pues obviamente todos ya sabían. Entonces salió así también a la perfección porque... Estuvo muy bueno. No, y cada quien le metió su sello, o sea, hasta la fecha te siguen etiquetando y luego ves a uno y La luego, ay, llovía, cabrón, este güey, sí. que este güey hizo esto, Sí, o sea, no sí. me acordaba y cada quien le metió su sello ahí Esos personal. videos los pausabas, los veías una y otra vez y veías a uno diferente cada vez que lo veías. Porque dura 3 horas este video. Sí, y yo creo que selló, como dices, ese video selló la época de que nos tocó de las finales. Esa de la 2012, no, o sea, en lo personal a mí me faltó porque yo no gané liga. Ok. Me tocó el subcampeonato, pero también bueno, ese torneo de liga fue de los que más jugué como titular. Ya más regular. Sí, ya más regular. Y claro. esa conca, el mundial que daba derecho a esa conca, no fuiste tampoco. Sí, también, que ya sí. fue Marruecos. No, esa no fui. Fui a los 2 de Japón, pero Ok. sí, la juego. Y luego ya cuando iba a ser a Marruecos me contrata Jaguares. Ok. Y ya no Estamos hablando año que 2014, sí. 14. Sí, 2014. Pero ya, o sea, ya no fui porque ya me habían hecho contrato acá en Jaguares. Pero ¿por qué sales a Jaguares? Porque ya, o sea, había como el rumor de que iba a salir Buse. Entonces, pues también Que venía el profe Cruz, El ¿no? profe ¿Aquí se te Cruz. acababa contrato? me iban a renovar. O sea, sí me quedaba un año así. Pero pues me dijeron de que Jaguares te quiere, pues mi contrato iba a aumentar económicamente. No hemos muy hablado bien, de eso o sea. y es algo interesante también el tema de los Sí. contratos. Sí. Tú, tu primer contrato fue cuando empezaste en el primer Ajá, en las equipo. básicas. No, en las básicas. Desde básicas. Sí. Un Cuando yo, contrato que me de imagino 5 años, sí. sí. Cuando yo ya jugaba en primera, pues te digo que fue muy rápido. Sí. Pues yo mi contrato iba a la mitad de la sub-20, entonces pues jugué con ese contrato. Ya hasta después cuando pasaron como 6 meses, pues ya también entre los jugadores y pues el mismo Luis Miguel ya me hablaron para hacerme el contrato oficial porque aparte te incluyen en el plantel de primera para la foto oficial, Claro. para todo ese tipo de cosas. Ya estabas en el grupo de WhatsApp. Y ya estaban, todo. sí, ya estaban en el grupo.
de que ya las pretemporadas, las idas a Chipinque, o sea, todo eso, ya cambió, pero jugué con el contrato de la sub-20 como 1 año y medio, yo creo. Y luego, ese contrato, por ejemplo, ¿cuánto te daban, si se puede saber? No, en ese contrato ganaba muy poco, yo creo como 4 más o menos al mes. Y ya cuando es tu primer contrato, ahora sí, ya de ganaba jugador de primera. Como 50 más o menos. Y ya, muy bueno. Sí, sí. No, ya en esa época y era... estamos hablando de, sí, 2011. 2011. Sí, era muy bueno, pero aparte, pues, en los equipos de primera se manejan las primas y todo claro. eso. Que en esa parte, pues, me fue muy bien porque ya era un jugador regular que... Sí, y estaban gane y gane. Te tocó jugar liguillas, te tocó jugar sí, finales. lo que pasa es que en Conca. las concas, las 3 las jugué titular. Eso también. Ya en la liguilla, como había cambios, de que ya entraban como que... Claro. Pues todos los titulares, entraba de cambio. Pero las fases regulares de la conca sí las jugué todas de titular. Y pues eso, los mismos compañeros te ayudaban bastante. Pues me tocó de capitán Cabrito, Lucho, Basanta. O sea, como que oficiales. Sí. Nada, pues los 3, una chulada de que... Pues siempre nos incluían a los chavos como que... Oye, pues ellos no jugaron las finales porque pues obviamente hay cambios, pero pues son los que nos apoyaron en toda la fase regular, no los entonces morir. a ellos contémplelos también con los minutos de finales, no sé qué, y pues así bueno. sí, la verdad muy bien, o sea, todos en ese sentido de ese grupo. Siempre he escuchado eso de Basanta, que muy sí, buen no, capitán. muy bien, sí, digo, Lucho también, o sea, increíble, y pues Cabrito ni se diga, ¿no? Pero, y luego aparte de eso es lo que te digo, que había muchos capitanes en el equipo, o sea, todos te ayudaban bastante. Muchas voces autorizadas. Y ya después cuando salí, que llegó el profe Cruz, fue más que nada por el cambio de contrato, o sea, ya un poquito más arriba. Y luego, digo, gracias a Dios, todos los equipos que fui, cuando bajaba ascenso era porque realmente también era un contrato muy bueno. Y pues que sabía que iba a jugar sí o sí, iba a hacer goles, asistencia. Y cuando regresaba primero, pues siempre me mantuve ahí, ¿no? Como que en ese... Porque ya después también, pues tú tienes que ver en donde juegues y en donde obviamente te paguen más, ¿no? Claro. Y ya... Pues es por tu carrera. Ajá, exacto, ya es más por tu carrera, ya también no... yo regresé a Rayados porque también me ganó el corazón, porque me estaba yendo muy bien en ascenso y no me arrepiento. Pero, o sea, pues sí, cuando ya regreso, también me bajé mi sueldo, o sea... que muchos me decían, no, es que te hubieras quedado allá, porque... Pero pues no me arrepiento nada porque regresé al UVA. ¿Regresas a Rayados en qué año? 2016, para empezar 17 más o menos ahí. O sea, te vas a Jaguares y estuviste Jaguares. Estuve 1 año y luego me voy a San Luis, que en San Luis también... Digo, en Jaguares me fue muy bien. Y luego en San Luis regreso al ascenso y llego hasta la final de ascenso, que nos gana Dorados. Okay. Que fue cuando ascienden. Sí, sí, sí. Y después de ahí regreso a Veracruz, luego a Lebrijes y luego regreso a Rayados. O sea, sí me aventé como quiera mis 3-4 años ahí en ascenso. Y es que a Veracruz sí fui a primera y en Jaguares era primera. Okay. O sea, fueron 2 de primera y 2 de ascenso. Y en todos jugué, o sea, me fue muy bien. ¿Cuál es, bueno, o sea, me imagino que hay muchas diferencias entre el ascenso y la primera, pero ¿cuáles eran las que tú más resentías o...? Pues yo creo que como que así como que te jugara a favor, pues, o sea, por ejemplo, había un poquito de menos presión en cuanto a los estadios, en cuanto a la gente, el nivel de jugadores, pues no te encontrabas a lo mejor extranjeros de una calidad como en primera, pero el ascenso yo creo que se mantuvo muchos años muy fuerte, o sea, porque había jugadores que no cabían en primera y los mandaban a jugar ascenso, o sea, todavía cuando estuve en ascenso me topé o sea, sí que me acuerdo de Pellerano, pues de Marc Rosas, también estuvo en Tampico Madero, sí. O sea, muchos jugadores, Edgar Andrade, o sea, muchos jugadores que ya habían estado en primera en una carrera muy buena. Uh-huh. Y pues obviamente cuando bajabas al ascenso, ya con esa experiencia de primera, pues en teoría competías de mejor manera. Sí, al final, o sea, la competencia era fuerte, sí. Pero todo el entorno era muy distinto. Es eso, yo creo que era el entorno, pues el tema de viajes, de logística, de todo eso, pues sí era mermado un poco, el tema de pagos, el tema de patrocinios. ¿Sí te tocaron temas de pagos así? Sí, me tocó, en Jaguares me tocó ahí también, yo creo que duré hasta 3-4 meses ahí. Sin cobrar. Tuvimos que hacer huelga, sí. Sí, pues era algo que... Un día no íbamos a salir a jugar contra el América y se dieron cuenta de la comida y nos cayó el depósito a los 15 minutos y todo, de que, pues ¿quién te prestó tan rápido? O sea, sí, no. Sí, pero sí nos tocó así muchos temas en Jaguares, ahí que era, pero
había mucha gente también en Jaguares, de dueños, que después llegó el Güero Velasco, creo que se llama, que le empezó a invertir bastante dinero y luego ya empezó a meter premios con rivales directos de ascenso. Y entonces, pues ya... Ya se puso sí, mejor. Fíjate que eso es algo que también quisiera comentar y que tú lo comentes. El tema del ascenso ahorita, mucha gente lo trae así como que regrese el ascenso y todo. Pero yo creo que los futbolistas que vivieron temas de impagos o temas de condiciones no tan favorables como en primera, pues podría sí a lo mejor decir, sí que regrese, pero que haya condiciones justas para todos, porque ahorita vemos equipos de primera que la verdad tienen ese tipo de malos hábitos como equipo de ascenso, que son impagos, que son incumplimiento de contratos, etcétera. Y yo creo que la afición sí se deja llevar mucho, o sea, de una forma populista, en el sentido de que regrese el ascenso y por hacer guato, pero no está viendo que al final el que no esté bien organizado el fútbol de ascenso le pega directamente a los futbolistas, que pues son los que al final son el talento de yo ahí. Creo que tiene que ser eso. De hecho, o sea, ahora que pasó eso del ascenso, pues fue parte de que yo dejara de jugar, porque pues yo en ese tiempo estaba con Celaya, acababa de venir a jugar Copa contra Rayados, ya estábamos muy bien, o sea, juntó pandemia y todo eso, pero después en ese año quitan el ascenso y muchos jugadores nos quedamos sin equipo, porque expansión, la regla de los mayores creo que son 4 o 5 por equipo, y no manches, nos quedamos un chorro de jugadores sin equipo, que casi todos te los topas en Estados Unidos, en algunos otros lados, pues ahí jugando como que más amateur, y todavía seguimos a buen nivel, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. Es más por esa parte de que, pues dice, sí que regrese el ascenso, pero como dices, con esas condiciones, porque pues si no también no tiene caso, o sea, pero sí se está haciendo algo, o sea, algo muy bueno que como mexicano creo que no habíamos hecho, que es como que esa voz, ¿no? de los jugadores de más experiencia, de tratar de que regresen. Pues por ejemplo UDG y todo, tengo ahí varios amigos que han estado como que ahí metiendo presión, entonces pues yo creo que esa parte también siempre va a ser favorable, porque pues el ascenso también mantenía a muchos jugadores activos, pero a buen nivel, que después los equipos de primera pues ya los regresaban, y son oportunidades también. Y luego entonces, ¿quién te llama de Rayados para que regreses? De Rayados me habló directo Luis Miguel Salvador y Duilio, y también, ¿quién más estaba? Bueno, pues Mohamed. Es que ya me estaban como que visoreando, ¿no? Okay. Y justo ese torneo estuve en Alebrijes, y me hicieron el comentario de que, oye, te están viendo, pues no la aflojes en la Copa, claro. Porque jugaba Copa y jugaba Liga. Okay. O sea, en Copa ya te rozabas con los de ajá, acá de Liga MX. Exactamente. Y Flavio Davino, que también es alguien que me ayudó bastante ahí en mi carrera, que a Flavio me lo presentó Aldo, o sea, como que una cadenita de que, te digo, son las relaciones que vas haciendo. Después a Flavio le gusta mucho como mi forma de juego, me lleva a varios equipos, y pues ahí me dicen, oye, te están viendo, ya se hace el draft, y me acuerdo que, o sea, para un jugador el draft, o sea, imagínate, vives así a expectativas, ¿no? A expectativas, y digo, gracias a Dios a mí en ese sentido me fue bien, porque siempre tenía opciones de ascenso. Claro. Como ya había jugado y me había ido bien, pero pues uno siempre busca estar en primera, ¿no? O sea, en ese sentido no la sufrí tanto, pero pues sí, pues tú vives todo ese proceso de que no sabes, oye, me está hablando y tienes que negociar, o sea, y todos, pues no le hables a un representante porque pues no lo ocupas, o sea, le tenía que hablar a Lucho, le hablaba a Zavala, le hablaba a Carreño. O sea, ¿nunca tuviste representante? No, o sea, como que formal no, o sea, sí me ayudaron varias personas, pero era como que te ayudo para cierto contrato, muy bien, te ayudo a cierto patrocinio, pero siempre tuve esas amistades que me ayudaron del fútbol para... pues sí, o sea, para tomar decisiones, pues como que fuertes, ¿no? Y ellos eran los que me ayudaban en el draft ahí. O sea, unos me decían que no regresara, al final me ganó el corazón y regresé, porque Rayados, pues, que digo, no me arrepiento nada, porque alcancé a jugar aquí en el UVA, conocí a jugadores también de mucha calidad, o sea... ¿Que ahí esa época quién te tocó? Esa me tocó Edwin Cardona, sí. Me tocó Gargano, el Pato Sánchez, me tocó Celso, me tocó Iván Piris,
me tocó Dida, y luego me reencontré con Lucho, con Basanta, con Aldo, con Zavala. Ahí estaba Charlie Rodríguez también, que iba ya estando en primera, sí. Y luego, pues aparte conocí a Mohamed, su cuerpo técnico, o sea, sí fue algo que también me dio otro plus como jugador. Claro. Sí, les aprendí bastante. ¿No te tocó jugar mucho? Funes Mori también me tocó. No, me tocó muy poco. Los partidos de Conca igual sí participé y me fue bien y todo. Y en Liga sí participé poco. Yo creo que jugué 4 juegos. Y Mohamed quería igual que me quedara, o sea, platiqué con él. Me decía, aquí tienes tu lugar, ¿verdad? Su auxiliar, Lema también, no manches, me apoyaba bastante. Y al final decidí pues irme a Costa Rica también pues así me fui a Costa Rica. Pues sí, o sea, también como pues vivir ese proceso de extranjero que también cambia mucho, o sea, ya te das cuenta que los mexicanos sí somos muy buena onda, o sea, aquí al extranjero pues lo vemos como un dios. Le pones casa, ¿no? No, pues le hacemos carne asada en todas las cuadras, o sea. Lo quieres sentir. Y tú como extranjero, bien, pues literal sí vas a vivir el sueño, o sea. Digo, después me fue muy bien porque pues con mi fútbol, llegué el miércoles, el viernes debuto contra el Herediano y hago el gol del empate, el 1-1. Que todos, o sea, le digo a mis papás que todos me abrazaban y claro. Tenía 2 días de conocerlos, o sea, no, mexicano. Sí, de que mexicano, no sé qué. Y ya después hice muy buena relación con todo. Pero te digo, no sé si a lo mejor no me hubiera ido también al principio como hubiera sido esa. Claro, hubiera cambiado muchas cosas. Esa relación, pero también es una liga muy buena. A mí me gusta mucho el fútbol de allá de Costa Rica. Hay equipos muy buenos. Me tocó hacerle gol a los equipos de allá. O sea, le hice gol primero al Herediano, luego al Saprissa y al Alajuelense. O sea, los 3 me tocó hacer. Los 3 que siempre los 3 vemos como en que, Conca, ¿no? Ajá, en Conca. Y me fue muy bien por allá. Al final estaba, no sé si se acuerdan se llama Yafet Soto. Sí. Él estaba de presidente, no, de presidente del Herediano. Ah, sí. Y él me quería para allá, pero me salió una mejor oferta en Correcaminos y pues decidí regresé acá a Corre. Sí. Y luego, ahorita decías que uno de los motivos del retiro fue que el ascenso desapareció. Sí. ¿Esto fue en Correcaminos o fue...? Fue en Celaya. Okay. Sí, fue el 2020, fue más o menos lo de pandemia. Okay. Llegué en Celaya es cuando estás con Piti. Ajá, llegué. Ese justo de Correcaminos, también cerré ese proceso con Corre muy bien. Y ya ahí en Corre sí duré más o menos como 2 años y medio, o sea, sí duré varios torneos. Justo contra Cimarrones, en un giro me lesioné el tobillo y pues me tuvieron que operar. Entonces me quedé en Monterrey aquí sin jugar. Ahí justo se me acaba el contrato con Rayados ya, definitivo. Ya no me renuevan, que fue más o menos cuando llegó Diego Alonso. Ok. Y pues ya no... Como 19 más. Ajá, más o menos deciden ya no renovarme, me quedo en Corre, pero pues lesionado, me operan. Y justo me habla Piti para ir a Celaya. Piti Altamirano. Piti Altamirano. Sí, ahí somos de la época, ahí paréntesis, somos más o menos de la generación y ajá. Nos tocaba mucho verlo en Luis, esa época del Pony. Que el Pony también me tocó como profe en balompié, o sea, es una chulada. Y era de los que le pegaba sabroso, ¿no? Sí, me tocaron los dos, ver a los dos, o sea, al Pony y al Piti. O sea, decía, nomás me falta que un día llegue Jared y se haga aquí la reta. Y el Piti... con un buen amigo, bueno, ya falleció hace poco, Cristian Sánchez, que él era un amigo y era representante, se conecta ahí con Piti, y Piti me dice, obviamente te conozco, te ubico, o sea, sí te quiero en el equipo, pero pues vienes de una lesión, o sea, estaba Leobardo López, que también me respaldó porque ya me conocía de Rayados. Entonces me dice... ¿Y cómo le decían? Era el general, ¿no? El sargento del festejo. Sí, lo va a doler mucho. y dice, pues vente a hacer pretemporada y pues aquí que te vea toda la raza, ¿va? Claro. Y ya yo le dije, no, claro. Y pues yo, como ya me sabía más o menos ya el proceso, ya tenía experiencia, llego, me quedo a vivir en Casa Club. Entonces pues ya ahí hago el proceso, pues ya nutriólogo, ya porque venía de la operación, entonces estaba regresando, tocadito, todavía me dolía un poco el tobillo, o sea, dolores normales de la operación. Y en 15 días, 3 semanas me puse, o sea, muy bien. De hecho, me acuerdo que cuando ya me dan el chip, los primeros fui un desastre, los primeros partidos de pretemporada, o sea, yo decía, no puede ser que se me vaya así. No, pues las piernas no te responden y obviamente aunque tengan mucha calidad, si
si todavía no estás adaptado al cuerpo, pues no te salen las cosas. Y me acuerdo que sí me dijo Piti de que no manches, se te olvidó jugar al fútbol, no sé qué. Como que en ese vocabulario del fútbol, ¿no? Que sabes que así. Y me dice, no te preocupes, descansa. Ya, normalmente en las pretemporadas se hacen 4 tiempos. Entonces, pues inicio los primeros y de que chine. Y me dice Piti, oye, ahorita vas a volver a entrar, o sea, agarra aire, no te preocupes. No sé. Y ya pues como que también yo de que mi orgullo y así de que tengo y volví a entrar y pues ya totalmente diferente, me empezó a salir todo y ya fue de que no, ¿sabes qué? Pues sí te quedas, o sea, ese es el que quería ver, de que y yo no, pues es que me estaba como que el cuerpo pasando el ahogo y le digo, no podía, aparte esa vez nos tocó, no me acuerdo qué equipo nos tocó de ascenso, pero nos tocó ver el campeón de ascenso. Okay. Entonces pues no manches, yo inicié titular y no traía el ritmo. Y pues justo me quedo y me empieza a ir muy bien. Vengo a jugar, bueno, primero va Rayados a jugar Copa. Pues vuelvo a ver a Mohamed, estaba Aldo de auxiliar, me felicitan, todo. Y juego poco, como 20 minutos. Vengo al UV a jugar, juego el segundo tiempo y me fue muy bien. Y ya de ahí ese nos ganaron, creo que 3-1. Ya. No, bueno, global fueron 4-2, ¿se da cuenta? Y justo se acaba el partido y tengo ahí una charla pues con todos de que, oye, no le bajes, pues hay probabilidades de que todo, no, muchas gracias, pues Mohamed, o sea, me dice, me da gusto verte bien, o sea, a mí me gusta cómo juega, Aldo pues igual, y justo pasan, yo creo que 2 meses, en ascenso me empieza a ir muy bien, o sea, ya empiezo a jugar de titular, y justo íbamos a jugar no me acuerdo qué ciudad íbamos a jugar del ascenso, y en el aeropuerto de México, pues se da la alerta de que fue la pandemia, sí. Y justo ahí pues ya se hizo un desastre. Alcanzamos a jugar ese partido, regresamos a Celaya y nos dieron chau, cada quien a sus casas. Sí. Y ya de ahí pues ya no fue lo mismo, porque ya regresó, se quitó ascenso, se hizo expansión, o sea, ya no me pude acomodar y fue ahí como que ese proceso, ya me incorporé a la liga de balompié, o sea que fue una buena opción, pero también les ha costado pues mantener esa liga. Claro. No es la misma proyección, no es la misma... Pero sí, o sea, fue ese proceso en Celaya que viví ahí con el Piti que pues también sigue dirigiendo y yo creo que si me hubiera quedado con él un año más hubiera también logrado cosas buenas. Sí, yo creo que fue también de tus picos, ¿no? Sí. De carrera en Celaya. Exacto. Eres referente. Sí, en San Luis también, fíjate que en San Luis me fue bien. Bueno, esos de ascenso en Corre y todo. Claro. O sea, es algo que sí valoro mucho porque pues ahora como que más en el amateur me toca ir a jugar a muchas ciudades y hay mucha raza que te ubica, o sea, claro. Sí, claro. Y eso fue algo de lo que siempre, pues también hablé con Lucho y con varias gente, de que salir de Rayados ya era, o sea, porque aquí en Monterrey es una burbuja, o sea, sí. Aquí obvio todos te conocen porque pues eres primo de no sé quién y mi tío le va a Rayados y los de la secu y todo. Claro. Pero ya sales de Monterrey y te tienes que ganar tu nombre, o sea, sales y juegas en Rayados, pues no te vi, nada más conozco a Aldo y al Chupete, o sea. Sí. Y de que, no manches, o sea. Sí. Y pues sí, eso poco a poco yo me lo fui ganando y pues es algo que ahora en el amateur pues se siente padre que vas a muchas ciudades y te ubican. Y te ubican, sí. El año pasado y el antepasado me topé unos panameños y pues digo, obviamente pues ya no te ves como a los 18, ¿no? Y dice, no, todos los panameños decíamos, hay que ir a apretar al 8 ese de los condos. Y pues la anécdota fue que al final pues les ganamos y dice, no te quitamos ni una pelota, o sea. Dice, ya les preguntamos como que, oye, ese tal Chori, de que traía el 8, que no sé qué. Dice, no, pues es que, dice, ya te checamos en el internet, dice, fuiste compañero de Baloy, ¿no? Dice, Baloy, pues leyenda, claro, es el, sí. Claro, y pues obviamente también me tocó con Baloy, pues, o sea, lo saludo y todo. Y pues ya era como que eso que los panameños decían, pero sí. digo, pues es un proceso que te ganas de muchísimos años. Claro. Y ahorita que dices Condos, que es ya... Sí, ahorita ya se la ¿Cuándo maté. decides retirar? Ya en el 23 primero. ya... 23 ya dices, ahí muere. Sí, ya porque pues ya eran más ofertas, pues venía de Guatemala, pues de una experiencia, es que no puedo decir que mala porque me trataron muy bien y todo y pues yo también, o sea, en la cancha pues alcancé a demostrar y todo ese tipo de cosas, pero pues no era algo como nivel prime o el país o cosas así, ¿verdad? Sí, no eran las mejores condiciones. Exacto, las mejores condiciones. Entonces, ya ahí como que decido, eran puras ofertas de allá, de balompié, de así de otros lugares que económicamente, pues también
pues a mí no me convenían y yo ya tenía mi sueño de prepararme como entrenador, ¿verdad? Que estoy en ese proceso como de ya oficial, pero pues ya con la experiencia, pues llevo un año con lo de la academia, 23 ya decido dedicarme aquí. Conozco a esta persona de los Condos y pues a toda la raza que andamos ahí en otros lugares. Como paréntesis, Condos es equipo de amateur. De amateur que, digo, yo creo que de los más reconocidos se podría decir de aquí de la zona o de Nuevo León al menos. Sí, de Monterrey, porque pues aquí en Monterrey pues se sabe que hay como, pues no sé, 4 o 5 equipos donde andamos, o sea, toda la raza que pues estamos en el amateur, que ya nos conocemos, ¿no? Que claro. Unos juegan con este equipo, otros con este y nosotros con Condos y ya de ahí competimos. Digo, hay muchos... Andan varios también ahí exjugadores. Claro, ¿no? y hay muchos que son muy buenos, nada más que pues obviamente unos juegan en un equipo, unos en otro, ¿no? Sí. Pero ya nos conocemos y Condos pues ha dado mucho de qué hablar porque hemos ido a muchos torneos ya fuera de la ciudad, hemos ganado, aquí en Monterrey ya nos ha tocado ganar, ahorita pues andamos en muchos torneos y nos hemos mantenido la misma base. Ya. Entonces también ya pues conoces a otro tipo de jugador que ya es el jugador literal que se ha dedicado al amateur, que ya no es lo mismo, nada que ver el profesional al amateur y también el amateur pues no tiene nada que ver nada con el profesional, ¿no? Que de repente pues nos ven a ex profesionales y es como que, ¿cómo? Te quito una pelota y no, espérame, o sea, no es así. Sí, no, o sea, no tiene nada que ver el amateur con el profesional, pero sí hay muy buen nivel, o sea, sí yo sin darle una mención a alguien, digo, obviamente a mis amigos de Condos, pero los de los otros equipos que nos enfrentamos aquí en Monterrey son muy buenos, o sea, yo siempre les digo, existe esa bonita rivalidad, pero fuera de la cancha todos nos saludamos. Claro. A veces nos tocan los mismos equipos. O, sí, de repente en un... Claro, un torneo fuera de la ciudad y oye, tráete 7 jugadores y pues, oye, pues también hay que hablarle a los mejores, o sea, claro. Porque se trata de competir y de ganar. Y vamos y somos juntos, luego el domingo ganamos allá fuera de la ciudad y el lunes final, pero ya en contra, sí. y se hace esa bonita rivalidad que de eso se trata el fútbol en Monterrey. Y hablando de eso, o sea, que empiezas a jugar amateur y demás, y luego te llaman de People's League, ¿no? Ajá, y luego vivo ese proceso, pues fue muy rápido, me retiro y como a los 4 meses Aldo me habla para el proyecto de los Thanos FC. Los Thanos, que era Aldo y Poncho. Aldo y Poncho, perdimos en cuartos de final. ¿Y ahí sí estabas jugando? Ajá, sí. Ahí, pues es que también ahí son tiempos de... O sea, entras cada 2 minutos. Es el formato de la... O sea, de la no hay como que unos titulares, o sea... Ya. Digo, empieza un equipo, pero ese equipo que empezó sale a los 3 minutos, o sea, ya. No... Jugamos todos, nos va muy bien y el proyecto con Aldo y Poncho es muy bueno. Ya después, no lo continuó, digo, por razones de ellos, pero pues como que esa parte me fue dando a mí publicidad también aquí en Monterrey de que ya estaba como más amateur, te da cartel, sí. Claro, sí. Y obviamente, como dicen, pues te vas posicionando de que sigues haciendo carrera. Por así que como dice ahí un cuate, el talachero más caro. Sí, de los más cotizados. De los más cotizados. Sí, que siempre me dicen, no, ¿qué opinas de eso? Pues no sé, yo siempre me peleo con todos, o sea, porque yo le digo, pues para mí el talachero es el que realmente, o sea, gana, o sea, buena lana, sale a otras ciudades, a otros lados, ¿verdad? ¿Tú sí te consideras talachero? Pues sí, porque... ¿O no te gusta el término? Sí, sí, o sea, pero digo, el término a lo mejor para nosotros es que pues tenemos ese proceso como profesional, ¿sí me explico? O sea, le digo, pues sí lo hago, pero pues yo sí lo ejerzo desde los 5 años. Claro. Entonces, yo después de mi carrera, pues sigo haciendo lo que me gusta. Y hay otra gente que literal se dedica a eso. O sea, yo por de ahí tengo la academia, o sea, vivo en eso que me gusta. Pero le digo, pues hay otros de que pues les dan para el Uber y piensan que ya son talacheros. Sí, no, y le digo... No pagan arbitraje. Sí, y le digo, y esa parte de que pues a ti te paguen sigue siendo como... Pues como si fueras profesional porque tienes que marcar diferencia para que te den esa cantidad. ¿Te compromete? Te compromete a que si... O sea, siempre que voy a los equipos, o sea, mínimo sé que voy a estar en semifinal o final, o sea. Exacto. Y de ahí tengo que hacer goles, asistencias, pues todo lo que aprendí lo trato de llevar al amateur como capitán o como referente o como líder y organizar pues los viajes,
cuánto le van a pagar a él, cuánto a él, sabes que a ti premio por gol, y ya todo eso yo lo manejo con la experiencia que adquirí. Claro. Fíjate que yo no estaba tan familiarizado con el término de la talacha, porque, no sé, yo creo que a partir de TikTok y que empezaron a salir muchos creadores de contenido que decían talacheros y todo, pero si nos puedes explicar cómo funciona, regularmente cómo es la talacha para alguien, se te acercan, ya te conocen, sí, ya son es que, contactos por que ejemplo, tienes de los toda que la son vida. realmente talacha, o sea, hace rato vi en el Facebook que pusieron eso, porque un amigo puso, ocupo jugadores de talacha para tal torneo, y pone, los que están comentando, o sea, no son talachas, o sea, los talacheros les hablan, los contactan, o sea, sí, claro. O sea, ya saben quiénes son, ¿sí me explico? Pero en general, pues hablando de Monterrey, pues ya hay como ciertos nombres conocidos de la talacha que ya saben quiénes son, ¿no? Y como dices, y la mayoría son exjugadores. Exacto, la mayoría son exjugadores y hay otros que, o sea, se hacen su nombre, o sea, no, y que, jugando en todos o sea, lados. para jugar el fútbol 7 también es un pedo. Es otro o sea, chiste. Tienes que saberles, mucha inteligencia, mucha calidad, mucha reacción así rápido, o sea. Entonces, pues ya saben que ellos más o menos quiénes son. Si es para un torneo de liga, pues te dicen, te contrato por 15 jornadas, ¿cuánto me cobras por juego? Okay. Hay unos que pues tienen carro, entonces pues te cobran la gas, te cobran el juego. Hay otros que no tienen, pues te cobran el traslado. Hay otros que nada más hay torneos de fin de semana, pero el mismo sábado juegas 3 de fase regular, a la 1, a las 3 y a las 5. Y luego el domingo juegas cuarto, semifinal, entonces soy 6 partidos en 2 días. Entonces, pues, obviamente tienes que cobrar más. En su mayoría son dueños de negocios. Sí, la mayoría sí, o sea, es gente muy apasionada, o sea, hay gente que te dice, ¿sabes qué? Nos llamamos hamburguesas tal, o sí. Este es mi negocio, a lo mejor pues te puedo dar tanto, pero puedes venir a cenar con tu familia, o sea, en Monterrey se viralizó, como dices. Sí, está porque, muy de moda. Sí, porque obviamente yo iba a ver a mi papá jugar en veteranos y ya los señores les pagaban, o sea, eso ha existido toda la vida. Toda la vida. Toda la vida ha existido, solo que ahora como que ya se le dio un término y se viralizó. Se le acuñó el término y sí. Digo, también se prestó para que luego la raza diga, no, soy talachero. Sí, no, y a mí me gusta mucho, o sea, aquí en Monterrey, pues, o sea, y lo saben todos mis amigos y de otros equipos que siempre trato sí, o sea, de ayudar, de apoyar, ¿sabes qué? Casi siempre, como todos traen a su bolita, ¿no? De equipo, pero sí siempre trato de hablar y negociar por todos, o sea, para que se haga. También se ha hecho muy importante el fútbol amateur en Monterrey, porque sí. Antes solo eran pues los de Ciudad de México y los de Guadalajara. Ya esta vez cada vez más partidos que transmiten, ¿no? Claro, ya se está haciendo. O sea, ya el contenido no, y ahorita, o sea, todos esos partidos, todos esos equipos, te puedo decir que te tratan mejor que si fueran las otras ligas de las que ya hablamos. O sea, sí, sí. Te cumplen más con los pagos, se acaba el partido y te dan el sueldo, o sea, comes, o sea, he ido a torneos muy importantes amateur y literal te concentran en un hotel, o sea, las comidas son comidas, o sea, como si estuvieras, ¿por qué? Porque pues vas a jugar por una cantidad a veces es el trofeo y premio económico. Claro. Que a veces son cantidades fuertes. Hay veces que nada más es el trofeo, pero te tienes que preparar de igual manera, sí, porque vas a percibir. Es un prestigio también. Exacto. Y aquí en Monterrey se ha dado eso de que, o sea, muchos de que, oye, juegas al 100 siempre, relájate. Le digo, no, pues es que así estoy acostumbrado, o sea, no me gusta perder. Y aparte es mi nombre, es lo que te pagan, y te diferencias del resto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y pues bueno, ya para ir cerrando, César, sí. Vamos a primero a hacer ahí la mención primero de nuestros amigos de Dux, claro. que pues se incorporan como patrocinadores oficiales de La Voz del 12. Un saludo para ellos. Chequen la calidad que traen los balones de Dux, la verdad no se van a arrepentir. Ahorita acá lo estaba checando el buen Chorri, sí. Y no le piden nada a los balones profesionales, sí, muy bien, la verdad, de la liga, ¿no? Síganlos ahí, van a aparecer sus páginas y esperen ahí próximamente dinámicas que vamos a estar haciendo para regalar a la gente. También Checkpoint, patrocinador oficial del espacio y de La Voz, del proyecto de La Voz. Agradecerle a Checkpoint, ya se los hemos presentado en otros episodios, es renta de videojuegos para eventos sociales
No sé si has visto, si te ha tocado ir a eventos, a fiestas. Checkpoint es un servicio que lleva estaciones gamers para que los niños se diviertan ahí mientras los papás se pueden echar una cheve a gusto, Claro. Tranquilo. Ver el partido. Ver el partido. Sí. Y bueno, ellos tienen todo tipo de consolas, Xbox, PlayStation, realidad virtual, simuladores de Fórmula 1, etcétera. Entonces les vamos a dejar aquí también las redes para que vayan a echarle un ojo a lo que tienen, y ahí está el contacto por si gustan contratarlos para su evento. Y bueno, por último también, hablando de menciones, cuéntanos un poquito de tu academia. Sí, bueno, ahorita estoy con lo de mi academia, voy a cumplir un año, pues me sigo preparando para el título de entrenador, o sea, bueno. Profesional. Estamos ahí en Liga Master, ahí en San Nicolás. Sí, ahí en Rómulo. El Rómulo Los y el que ubican Anillo. Rómulo y cerca de Churubusco también. más o Exacto, menos. ahí en Liga Master. Estoy desde los 4 años hasta los 18. Ya, Órale. o sea, ya tengo, bueno, ya estoy en liga, o sea, ya estoy en competencia. Categorías. Ajá, en categorías, tengo diferentes categorías. Pues para que me sigan Y ahí. es mixto. Es mixto. Es mixto. De las mujeres, casi tengo puras formativas. Ok. Y estoy ahí en sintonía con La Garra Nuevo León, que el ok. encargado es mi amigo Adrián, que él ya tiene femenil, pero ya tiene... Ya más fijo. Claro, no, y Ya chicas tiene- más avanzadas. sí, claro. Entonces, para las que también buscan una oportunidad, él tiene bastantes torneos ya muy competitivos. Acaba de ir a jugar un amistoso contra, creo que es Rayada Sub-15, Ok. pero ya en el barrial, o sea, Sí, ya un es poquito algo... más serio. Claro, ya es algo que van a torneos y prepara a las chicas para conseguirle oportunidades en la femenil. Y yo tengo 100% formativo, hombres y mujeres, también por si quieren ir de cero, Sí. y empezar ahí conmigo y después ir buscando oportunidades, también se puede. Digo, he ido creciendo bastante, entonces siempre subo ahí todas mis redes para que me sigan y pues bueno, a la orden. Claro, van a estar también aquí apareciendo el banner con La información. las redes, con la información. ¿Qué días se entrenan? Estamos lunes, miércoles y viernes, el horario es de 6 a 7 de la Está tarde. bien, ya que se bajó el solecito. Exacto, ya está. No, está muy accesible, la verdad, las instalaciones muy bien. Está muy padre. Ajá, está muy accesible todo. No, y que tienes la confianza de que no te está enseñando Sí, tu cualquiera, vecino, ¿verdad? sí, Sí, vecino. el señor que Sí, siempre toda la vida en sí. fútbol. Ahora en septiembre cumplo un año. Por ahí les voy a avisar ok. ahí para a ver si podemos hacer algo. Ahí vamos al aniversario. Ajá, tengo pensado ahí hacer algo ahí, platicarle a algunos compañeros, a ver si se pueden acercar ahí a tomar fotos con los niños, Excelente. todo. Y a ver si podemos hacer algo y obviamente pues festejar eso. Digo que empecé el año pasado con 5 o 6 niños, fue creciendo, pues ya hasta el día de hoy que ya pues tengo categorías, entonces pues que voy creciendo, que se animen a ir. Siempre tenemos clase de prueba gratis para que se los acerquen. papás y los niños se sientan a gusto, les guste cómo está todo. Pues es lo mismo, ¿no? Lo que yo viví, trato de transmitirlos, la unión de grupo, que se sientan a gusto, La que mentalidad. generen esa seguridad en ellos, que les va a servir no solo para el fútbol, ¿no? Sino para la escuela, Totalmente. todos esos procesos. Y pues que se acerquen y ahí pues estoy a la orden para darles la información. No, Excelente. buenísimo, la verdad es algo muy valioso. Digo, yo hablo como papá, que tengo un niño que juega fútbol. Es muy valioso que quien esté a cargo de la formación de los niños sea alguien que ya vivió ese proceso, que tiene esa experiencia y esa inteligencia emocional para llevar a los niños por una formación como Sí, lo es, claro. por un proceso. Entonces, pues el mejor de los éxitos para Muchas el gracias. primero de muchos años de tu academia. Aquí les dejamos, como repito, las redes, y esperamos verlos pronto. Si nos das chance también, ahí a lo mejor Pásame ahí, podemos... pare, por favor. Y hacer ahí algo Un con... regalito ahí que con tenemos Dux. para el buen Chorri. Muchas gracias. Y ahí los espero en el partido también. Sí, pueden. Claro, sí. Ahí nos vamos a estar dando la vuelta con los chicos. Esa producción. Y este es el que te lo... Mira, aquí esa te damos producción. un regalo de parte de nuestros amigos de Dux. Ahí para gracias. que vayas raspando la bola. La bocha. Y pues nada, tus redes para que la gente te siga y vea lo de las Sí, clases. estoy ahí en Facebook, que es donde más subo casi contenido, y en Instagram, como César de la Peña, en Ok. Facebook. Y en Instagram estoy como 16 de la Pena, en vez de Ok. la Peña por la N. Ahí es las que más uso, ahí vienen toda la información, videos de la academia. Y pues ahorita pues siempre soy yo el que respondo al 100%, me gusta Perfecto. ese trato directo. Súper bien. Bueno, Bueno, pues con raza. esto cerramos. Cerramos. Despídete. Despídete bien. Despídete bien. No, pues muchas gracias a toda la banda
que nos sigue, que comenta, que está ahí compartiendo. Les agradecemos si nos pueden apoyar ahí con la suscripción, que es totalmente gratis, y pues con un likecillo. Ahí nos vemos en el próximo programa y esperamos que les haya gustado. Gracias, Cholo. Nos vemos. Gracias, raza. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos a toda la gente.